Ese dato lo dio Espinosa aquí en primicia en 6 AM, la preocupación que tienen muchas familias de que aumente el precio de su gas GLP por los subsidios, Espinosa. Es correcto, Gustavo. El Ministerio de Minas y Energía tiene que girarle una plata a los distribuidores para que puedan hacer los subsidios para estratos 1 y 2 en departamentos que usan el gas GLP, el gas de pipeta, que es un gas que mucha gente utiliza para salir de unos combustibles muy contaminantes, como por ejemplo cocinar con leña en departamentos como Nariño. El riesgo es que si esos subsidios no se pagan y no se han podido pagar, mucha de esa gente, que son cientos de miles de personas, van a tener que volver a la leña, que es justamente lo que no es la transición energética. No confundir con todo lo que nos explicaba el señor presidente de Ecopetrol hace algunos minutos, que tiene que ver con el gas vehicular y la suspensión para dedicarse con exclusividad o con prioridad a las térmicas. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. En lo de los subsidios podríamos estar fácilmente colgados en un semestre. Nos lo va a confirmar el presidente de Gasnova, la Asociación Colombiana del GLP, Gas Licuado del Petróleo, el doctor Alejandro Martínez. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gracias, Gustavo. Gracias por invitarme. ¿Qué pasa con los subsidios? ¿Estamos colgados desde cuándo? Sí, pues el problema es doble. Lo primero es decir, bueno, es el gas en cilindros, el gas en pipeta, lo que se conoce como los cilindros de propano. El problema es doble. Por un lado, el gobierno no ha apropiado en el presupuesto de este año los recursos de agosto a diciembre para pagar los subsidios, con lo cual, pues, las compañías, pues, no sabemos si el programa va a seguir o no, porque no se ha apropiado de agosto a diciembre. Beneficia a 1 millón de personas en 6 departamentos que tienen esos subsidios para los estratos 1 y 2. Pero adicionalmente que hay incertidumbre sobre si el programa va a seguir o no y si las personas, los beneficiarios van a seguir recibiendo subsidio o no. También está el problema que no han pagado desde el mes de marzo los subsidios que ya fueron otorgados por parte de las empresas. Entonces la preocupación, digamos, es ¿qué va a suceder con esas personas que, repito, es 1 millón de personas que hoy en día, estratos 1 y 2, usan este combustible básicamente para cocinar? Presidente, pero ¿qué responde el gobierno? ¿Por qué no paga esos subsidios? ¿No hay plata o qué razón les dan? Ya el Ministerio de Minas emitió las resoluciones de lo que hace falta por pagar desde marzo hasta ahora. Ya emitió las resoluciones al Ministerio de Hacienda. Esperamos que, si Dios quiere, la semana entrante Hacienda haga los desembolsos. Estuvimos hablando con el viceministro general de Hacienda y nos dice que tienen un problema de flujo de caja, que se le cayeron los ingresos, el recaudo, y ahí pues se plantearon algunas soluciones, pero digamos, estamos muy a la expectativa de eso. Pero la preocupación es, yo creo que eso lo van a pagar y espero que sea la semana entrante. La situación es crítica, pero nos han dicho que seguramente la semana entrante. Pero el tema de agosto a diciembre es muy preocupante porque no vemos ningún movimiento. Y entonces no hay la plata para eso. Entonces, si usted piensa en el usuario dice, el gobierno no ha pagado desde el mes de marzo, pero además no tiene plata para pagar desde el mes de agosto hasta diciembre. Sí. Entonces es preocupante, es una situación, digamos, de gran incertidumbre. Doctor Martínez, ¿cuánta gente podría, si la situación no mejora y no hacen ese giro, terminar el año cocinando de nuevo con leña? Ustedes han dicho que alrededor de 700.000 personas, pero ¿puede ser más si no se soluciona el flujo de caja del Ministerio de Hacienda? Son 660.000 en Nariño, pero en todos los departamentos que hoy tienen los 6, el GLP es el único servicio público, la distribución de GLP es el único servicio público que no tiene subsidios en todo el territorio nacional. Los tiene en Nariño, en Caquetá, en Putumayo, en Amazonas, en algunos municipios del departamento de Cauca, del macizo colombiano, y en San Andrés Islas. Y estamos hablando de 2 millones de personas en total. Estratos 1 y 2. Si ellas no siguen recibiendo el subsidio porque no hay la plata, porque el gobierno no la paga, pues esas personas seguramente se pasarán a la leña, con los problemas que eso implica en materia de salud, por supuesto también de deforestación, porque pues tienen que deforestar, y los problemas de salud en materia respiratoria, que principalmente afecta a mujeres y niños, que son las que típicamente en el sector rural del país permanecen en las cocinas.
Presidente, aquí tenemos el registro de que podrían ser más afectados departamentos como Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, San Andrés Islas y Amazonas. ¿Está bien esa lista? Sí, esos son los 6 departamentos, los únicos 6 departamentos que hoy en día gozan de subsidios para estratos 1 y 2. El subsidio consiste en el 50% del precio del cilindro y para el estrato 4 el 40% del precio del cilindro. En otras palabras, si se quita el subsidio, si el subsidio no va más, pues para el estrato 1 implica que van a tener que pagar el doble. Entonces un cilindro que cuesta 80,000 pesos, hoy en día lo están pagando en 40,000. Pues entrarían a pagarlo en 80,000. Entonces lo que estamos diciendo del gobierno es, vea, al final de cuentas se trata de 100,000 millones de pesos, todo el tema de los subsidios para esos 6 departamentos. Esa es una plata muy importante para esas personas que están recibiendo el subsidio, 1 millón de personas. Pero dentro del presupuesto general de la Nación, si ustedes lo miran, pues no es una cifra tan grande, porque estamos hablando de que en gas natural son como 900,000 millones al año, en electricidad los subsidios suman más de 2 billones, ni qué hablar de lo que era la gasolina y el diésel, que pasaban de los 22 billones al año, si la memoria no me falla. Entonces le estamos diciendo al gobierno, hombre, aquí son 100,000 millones y estamos hablando de 1 millón de personas. ¿Cuánto representa en la economía del hogar el gas para cocinar en los estudios que ustedes hacen? Y porque además uno sí ve que el camión del gas llega siempre a los sectores menos favorecidos, de repente a esos barrios donde no puede llegar el servicio del gas natural. ¿Cuánto representa para una familia el consumo de gas para cocinar? Vea, no sabría decírselo con precisión, pero lo que sí puedo decirle es que es una parte fundamental para esas familias, porque no tienen acceso a otra fuente de energía, digamos, limpia. En efecto, no les llega el gas natural, o en las grandes ciudades, porque el GDP en los mayores consumos están en Antioquia, está en Bogotá, está en el Valle, está en Nariño, en zonas densamente pobladas, en grandes ciudades. En esas grandes ciudades, la gente más pobre que vive en inquilinatos, pues no usa el gas natural, porque el dueño del inmueble no tiene para pagar la cometida, y la familia usa el cilindro como si fuera una tarjeta prepago, una tarjeta de celular prepago. Va controlando el consumo, entonces pues cocina una vez al día con su cilindro. Y el día que la familia se va, pues se llevan su cilindro y el dueño del inmueble pues no se queda con la factura del gas natural. Entonces mucha gente usa el GLP así haya gas natural, y en el sector rural definitivamente lo usan. Entonces, y lo usan para cocinar. Entonces, o bien porque las otras fuentes de energías no son asequibles, o bien porque en las zonas donde viven no llega sino esa fuente de energía limpia. Y es allí donde la gente seguramente se pasaría la leña, con los problemas que le señalaba en materia de deforestación y de salud. Presidente, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Lo que no entiende uno es, este es un gobierno medioambientalista, esa es la bandera del señor presidente de la República en el mundo. Vamos a mandar a 700,000 personas a cortar leña. Espinosa, ¿hay decisión judicial? Bueno, hay alrededor de decisiones judiciales novedades en lo que tiene que ver con la parte energética. Es correcto, Gustavo, y tiene que ver también con el gas, no con el gas de pipeta, sino con el gas de los colombianos que está dentro de Uchuva. Uchuva, Gustavo, es el proyecto de Ecopetrol con Petrobras que la semana pasada, le contamos aquí en Caracol Radio a los oyentes, un juez en Santa Marta ordenó detener toda actividad exploratoria de ese pozo de Uchuva, que es un pozo en aguas ultra profundas a 30 kilómetros de la costa, porque había una afectación ambiental, pero sobre todo no se hizo la consulta previa, decía el fallo de tutela, de una comunidad indígena que allí habita. Contamos también que esa decisión, que tenía unas implicaciones graves para el futuro energético de Colombia, del país, fue impugnada por el Ministerio de Minas y Energía, por el Ministro del Interior, el doctor Cristo, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por Ecopetrol y por Petrobras. Acaba de conocerse, Gustavo, la decisión del juez. Es un fallo aclaratorio en el que le dan 2 meses a Petrobras y a Ecopetrol para que suspendan actividades, pero les van a dejar seguir haciendo la actividad exploratoria durante estos próximos 2 meses. Muy positivo. Y es correcto, y le ordenan también, que me llama la atención, que de aquí en adelante no se utilice la denominación Uchuva y Tayrona cuando se quiera referir al proyecto, que cambien en los contratos y en las comunicaciones oficiales el nombre de Uchuva y Tayrona, que le pongan otro nombre distinto, y que evidentemente van a revisar la decisión para que un juez en segunda instancia defina si finalmente
se necesita hacer una consulta previa o si eso no es del caso. Esto dice el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, Gustavo, que nos ha enviado este audio a Caracol Radio explicando lo que ha decidido el juez. Frente al fallo de tutela que suspendía el proceso de exploración de Uchuva 2, saludamos que el juez cuarto de Santa Marta haya considerado los argumentos que claramente expusimos desde las diferentes entidades y en articulación entre el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Minas y Energía, para presentar toda la información, las preocupaciones que genera el fallo, pero especialmente todo el procedimiento que hasta el momento se ha llevado para que lleguemos a este momento de exploración, y en ese sentido que haya considerado aclarar el fallo, manifestar que está en contra del interés nacional, que por supuesto se tendrán que revisar las pretensiones del fallo original, pero que nos abre las puertas de manera muy importante para continuar con este proceso de exploración y garantizarle al país, como es nuestro deber y el trabajo que venimos desarrollando, la seguridad energética para el país. Importante entonces decisión, Gustavo, porque le da, como decimos, 2 meses al gobierno para que insistan y para que aclaren y para que traten de revertir esta decisión judicial que se conocerá en segunda instancia ya finalmente qué es lo que van a decidir. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. La preocupación por la plata de los bancos, las ganancias, pilar de la economía. El presidente de la Asobancaria dice que hay una pérdida de cerca del 40% en las ganancias de los bancos. Erix, ¿qué más dijo?